Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Recuerden que estamos hablando sobre la evolución de la vida, ¿no? Y hablábamos en este caso sobre el origen de las especies. Decíamos que existen varias teorías. Decíamos que existía la teoría del fijismo y del catastrofismo, la cual se basaba en la interpretación literal de la Biblia. Y decíamos que la teoría fijista, según en este caso esta teoría, todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. Y en la teoría catastrofista, en cambio, decía que según esta teoría hubo extinciones de algunas especies y coincidieron con las catástrofes descritas en la Biblia. Y recuerden que decía que estas catástrofes explicarían la existencia de fósiles de estas especies que ya no existen. Y teníamos en esta fotito los esquemas, ¿no? Que decía la teoría fijista, pues tal cual se originó su creación, asimismo en este caso se fueron manteniendo tal cual, ¿no? En cambio, la teoría catastrofista dice que a partir de la creación, en este caso, las especies coincidían con las catástrofes descritas en la Biblia y decían que estas catástrofes explicarían así la existencia de los fósiles, ¿no? De lo cual la teoría hijista no podía solventar esto de dónde existen los fósiles, ¿no? Listo. También hablábamos sobre el lamarquismo, que decíamos que fue una primera teoría, pero ya no es basada en la Biblia, sino decíamos que esta teoría era evolucionista. Y en cuanto mencionábamos también que esta teoría, pues, evolucionista, decíamos que Lamarck podía ser resumida en tres puntos. Uno de los puntos decíamos que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores y a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos. Otra, otra teoría decía que estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos y esto dirigido pues a mejorar ciertas cualidades. Recuerden que estas cualidades mejoradas se las denominaba caracteres adquiridos. Y finalmente, otro postulado que nos mencionaba Lamarck era que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo, en este caso, resultan beneficiosos y estos caracteres pasarían a sus descendientes, en los cuales Lamarck tuvo muchas críticas, ¿no? Y actualmente ya no se acepta esta teoría de Lamarck por dos razones. Mencionábamos que los caracteres que pasan a la descendencia son caracteres heredables y cuya información se encuentra en el ADN organizado en los genes, ¿no? Decíamos también que los organismos no pueden inducir cambios voluntariamente sobre el ADN y por lo tanto no hay intencionalidad en la evolución. También decíamos que los cambios físicos y fisiológicos que pueden favorecer un organismo no afectan al ADN y por lo tanto no pasarán a sus descendientes. Estos cambios físicos y fisiológicos que Lamarck mencionaba y colocaba el ejemplo de las jirafas, no recuerdo. Y hoy vamos a hablar en cambio de la teoría del darwinismo. En este caso, pues Charles Darwin es uno de los científicos más conocidos e influyentes de la historia de la biología, ¿no? Darwin destacó, bueno, por sus grandes dotes como observador naturalista, ¿no? Como observador naturalista. Y pues Darwin realizó un viaje, en este caso, después de abandonar los estudios de medicina, Darwin emprendió un viaje alrededor del mundo a bordo de, en este caso, un Beagle, ¿no? Que duró 5 años, perdón. Y durante este viaje llevó a cabo numerosas expediciones en tierra firme y en el transcurso de las cuales observó las variaciones, en este caso, de diferentes poblaciones cercanas en el espacio, ¿no?
Como menciono, observó variaciones diferentes de diferentes poblaciones cercanas en el espacio, pero estaban separadas por barreras geográficas. Listo. En este caso, pues, como menciono, observó variaciones de diferentes poblaciones, las cuales observó a las poblaciones de los pinzones en las Islas Galápagos. También elaboró detalladas descripciones de toda la flora y fauna que iba estudiando y también tomó muestras de fósiles, animales y vegetales. Un ejemplo de de esta toma de muestras fueron los huesos de un megatherium que encontró en Sudamérica. Recuerden, como menciono, que él abandonó los estudios de medicina y prefirió en este caso ser un viajante y observar en este caso mucho sobre la evolución. Y pues así posteriormente dedicó su vida al estudio de las notas y las muestras recopiladas. Todos estos datos que iba obteniendo de sus estudios pues apuntaban hacia una teoría evolucionista. Recuerden que la primera teoría evolucionista era de Lamarck, pero existían muchas críticas, ¿no? En cuanto a Lamarck. Listo. En cuanto a Darwin, también con todo lo estudiado, pues se acercaba igual hacia una teoría evolucionista. Y es así que en 1858, pues un joven científico llamado Russell remitió sus teorías evolucionistas a Darwin, ¿no? Él en este caso compartió las teorías evolucionistas a Darwin y viendo los numerosos puntos en común que tenía Darwin con Russell, decidieron pues publicar conjuntamente sus opiniones en la revista de la Sociedad Linneana, ¿no? Y pues un año después, en 1859, Darwin publicó su obra llamada El origen de las especies, en el que exponía ampliamente pues todas las teorías sobre la evolución que tenían las especies. Y hablando en este caso sobre la historia de Darwin, vamos ahora sí a hablar, vamos a adentrarnos más, como menciono, en la teoría de Darwin. Recuerden que la teoría de evolución, en este caso de Darwin, se asienta en tres puntos fundamentales. Vamos a ver cuáles son estos tres puntos. Tenemos a la variabilidad, que es un punto, tenemos a la adaptación, que es otro punto, y tenemos a la selección natural, que es nuestro otro punto. Vamos a hablar entonces, como mencionó, sobre los tres puntos fundamentales en los cuales se basó esta teoría de Darwin, ¿no? Hablamos en cuanto a la variabilidad y mencionamos que las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad. Esta variabilidad puede ser mayor o menor en función de la especie observada. Recuerden que en un ambiente estable con suficientes recursos, las poblaciones mantienen el número de individuos y conservan su variabilidad. Hablamos ahora de la adaptación. Y pues ante un cambio en el ambiente desfavorable,
a una especie o de entre toda la variabilidad existente, habrá algunos individuos que quizás presentarán unas características más adecuadas al nuevo ambiente, ¿no? Esto quiere decir pues la adaptación y estos individuos estarán en este caso mejor adaptados, ¿no? Listo. Mencionamos entonces la variabilidad que decíamos que las poblaciones de seres vivos no son todas uniformes, ¿no? Sino que siempre presentan ciertas variabilidades, ya sean mayores o menores en función de la especie observada, ¿no? Esta variabilidad. Como mencionaba, en un ambiente estable con suficientes recursos, las poblaciones mantienen el número de individuos y conservan su variabilidad. En cuanto a la adaptación, ante un cambio en el ambiente desfavorable de una especie, recuerden que decía que habrá algunos individuos que quizás presenten unas características más adecuadas al nuevo ambiente, lo cual en este caso pues estarían estos individuos más adaptados, ¿no? Adaptados se podría decir de una mejor manera. Y finalmente hablamos sobre el tercer punto que nos menciona Darwin y en este caso es la selección natural. Nuestro tercer punto, ¿no? La selección natural. En este caso mencionamos que los individuos mejor adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendencia. Esta descendencia pues heredará todos los caracteres que determinan una mejor adaptación. Por ejemplo, si la selección se repite en cada generación durante 1000 años, toda la población presentará el carácter que determina, en este caso, esta mejor adaptación, ¿no? Esto en cuanto a la selección natural. Recuerden, como menciono, hablamos sobre la teoría de Darwin. Tenemos tres puntos fundamentales en los cuales son la variabilidad, la adaptación y la selección natural. Listo. Vamos a hablar ahora sobre las críticas a este darwinismo, ¿no? Recuerden que nuestra teoría de Lamarck también tenía críticas. Y en cuanto a nuestro Lamarck, sí, perdón, a nuestro darwinismo, también existen críticas.
Listo. Vamos entonces, como menciono, a hablar de las críticas al darwinismo. Pues en la sociedad científica de la época de Darwin, las teorías aceptadas sobre el origen de las especies eran creacionistas, no eran evolucionistas como esta teoría de Darwin, ¿no? Y en este caso, pues la publicación de las teorías de Darwin causó un gran revuelo, siendo especialmente criticadas por las teorías concernientes, ¿no? A este origen del ser humano. Recuerden que en este caso, pues con el tiempo, la teoría de la evolución de Darwin fue aceptada y ha sido una de las aportaciones más influyentes en el campo de la ciencia. Pero esto ya tiempo después, ¿no? Porque, como menciono, primero existió un gran revuelo, ¿no? En este caso que era muy criticada, pues, esta teoría concernientes al origen del ser humano, ya que recuerden que entraban directamente en conflicto con la teoría de la creación divina bíblica, ¿no? Pero con el tiempo, pues, esta teoría de la evolución de Darwin fue aceptada y ha sido, recuerden, una de las aportaciones más influyentes en el campo de la vida. Y pues, no obstante, quedaron algunas preguntas de Darwin que no pudo solucionar en su momento. Las preguntas en este caso era cómo se generaba la variabilidad en la población de una determinada especie, cómo pasaban los caracteres de los progenitores a sus descendientes. Pero recuerden que debemos tomar en cuenta que pese a que los trabajos de Mendel fueron publicados en 1865, Darwin nunca llegó a conocerlos. Y no fue hasta más tarde cuando los conocimos, en este caso cuando los conocimientos sobre genética permitieron dar respuesta a las preguntas que planteaban sobre nuestra teoría de Darwin, ¿no? Recuerden que Darwin también en este caso tiene teorías sobre los pinzones, ¿no? Y más llamados en este caso comúnmente llamados los pinzones de Darwin. Listo. Hablamos entonces de los pinzones de Darwin y recuerden que uno de los animales que más llamó la atención de Darwin durante su estadía en las Islas Galápagos fueron los pinzones. Darwin observó a las 13 especies diferentes que existen en las islas y pues todavía una especie más en el continente en este caso, que es otro pinzón en este caso aparte de los 13, ¿no? Y pudo pues comprobar que estas aves son muy similares entre sí, excepto en la forma y tamaño de su pico. Como recuerden en este caso que les menciono que pues Darwin estudió a los pinzones y Darwin menciona que pues estas aves son similares entre sí, excepto por la forma y tamaño de su pico. En este caso, esta es la diferencia en cuanto a sus pinzones, en la forma y el tamaño de su pico. Como les mencionaba Darwin, pues realizó un viaje
poco después de graduarse de la Universidad de Cambridge, ¿no? Charles Darwin fue invitado a embarcarse, pues, en una navegación del Beagle, ¿no? Para así desempeñar labores de naturalista. Pues este barco realizó un viaje alrededor del mundo y sirvió a Darwin como herramienta para estudiar una gran variedad de paisajes, de plantas, de animales y de accidentes geográficos. Es así que el 27 de diciembre de 1831, el Beagle zarpó en este caso de Inglaterra y no regresó hasta casi 5 años después. Pues el barco inició su travesía hacia Sudamérica en este caso y recorrió gran parte de su costa. En este caso de Brasil, recorrió pues las bahías y llegó en este caso hasta las Islas Galápagos. Recuerden que antes de llegar a las Islas Galápagos pasó las bahías, también pasó por las costas de Uruguay, de Argentina, de Chile y Perú. La etapa americana del viaje duró cerca de 4 años. Después de los cuatro añitos, esta embarcación se dirigió a Australia y a Nueva Zelanda. Y desde allí el viaje continuó por el sur de África hasta finalmente volver a Inglaterra, ¿no? Y pues, a pesar de que todas estas especies forman parte del mismo grupo taxonómico, en este caso de los pinzones mencionados, recuerden que ya una vez que realizó este viaje, Darwin, pues él menciona que estas aves son muy similares entre sí, excepto por la forma del tamaño y su pico. Y pues, a pesar de que estos pinzones forman parte del mismo grupo taxonómico y son muy cercanos entre sí, presentan una clara diferenciación en la estructura de su pico, ¿no? Que es lo que menciona Darwin. Pues en este caso, esta estructura de su pico se ha convertido en una de las pruebas más importantes a favor de la teoría de Darwin, ¿no? En este caso, de la evolución de las especies. Después de numerosos estudios, se ha demostrado que la estructura del pico de los pinzones está directamente relacionada con la alimentación de cada uno de ellos y por lo tanto con los alimentos disponibles en cada isla del archipiélago Galápagos. Existe un diferente tipo, en este caso, de pico, como menciono, ¿no? Recuerden, siempre se debe es, esta estructura del pico es debido a las diferentes alimentaciones o diferentes tipos de alimentación que tiene cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de los pinzones. Y por ello, pues, difiere en cada isla del archipiélago de Galápagos. Y de esta manera existen pinzones que se alimentan de frutas, otros que se alimentan de insectos y otros que se alimentan de semillas. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Se alimenta de frutas, se alimenta de insectos, se alimenta de semillas y en este caso de cactus. Tengo así en cuanto a mis pinzones y a su diferente pico, ¿no? Los pinzones en este caso que comen la fruta tienen un pico similar a la de un loro. Obviamente este pico está preparado para romper los frutos, mientras que los que se alimentan de semillas tienen un pico grueso que les permite machacar las semillas con facilidad. Y miren, en cuanto a los que comen frutas, pues el pico, miren cómo es. No es tan grueso, ¿no? En cambio, los que comen semillas, su pico es grueso para, como menciono, machacar las semillas, ¿no? Y así que puedan, en este caso, comerlas con facilidad. Mientras que los pinzones insectívoros, en este caso los que comen insectos, tienen un pico muy fino y alargado y obviamente esto es para alcanzar las larvas o para cazar insectos con más facilidad. Miren, aquí tengo yo a mis insectívoros. Si ven, el pico es súper finito en este caso. Porque es finito, pues obviamente está adaptado para poder cazar algunos insectos con facilidad. Por eso su pico es fino y alargado o para alcanzar también a las larvas del suelo, ¿no? Por ello, como menciono,
Su pico es fino y alargado. Este hecho es un claro ejemplo para ilustrar las ideas de Darwin sobre la evolución de las especies. Unas aves, en este caso en principios similares, pero con cierta variabilidad entre sus individuos, se vieron sometidas a distintos ambientes. Recuerden que en cada isla existen distintas condiciones ambientales y distintos alimentos disponibles. Y pues esto provocó, perdón, que los individuos con distintas características fueran seleccionados en las islas en la que el ambiente les era más favorable y fueran en este caso desapareciendo en el resto de las islas, ¿no? Como menciono, las islas son diferentes y por eso los pinzones se fueron, como decir, adaptando a cada una de las islas por su pico, ¿no? Por la forma de su pico. Y pues, obviamente, los que no se adaptaban en este caso desaparecían de las islas, ¿no? Obviamente porque, por ejemplo, en una isla abundaban más los insectos. Entonces, los que tienen pico grueso no podían, en este caso, alimentarse. Por eso desaparecieron de esa isla, migraron, se podría decir, a una isla en la que su pico fuera más, les sirviera más, en este caso, para su alimentación, ¿no? Listo. Y pues de esta forma los pinzones que consiguieron sobrevivir, lo que hicieron en este caso pues fue adaptarse al medio en el que se encontraban. Recuerden cómo estos individuos se adaptaban mejor, tuvieron más descendencia, lo que sus características se podría decir que se seguían repitiendo en las siguientes generaciones. Y de esta forma, la selección natural fue actuando hasta dejar en cada isla solamente los pinzones con las características adecuadas para la supervivencia en cada una de ellas, ¿no? Esto en cuanto a los pinzones de Darwin, ¿no? Recuerden que en este caso, hablando ya en el estudio de Darwin, ¿qué nos quiere decir finalmente? Pues en este caso que presentan una diferenciación en la estructura de su pico. Ay, ya, presentan una clara diferenciación en la estructura de su pico, lo cual se ha convertido en una de las pruebas más importantes a favor de la teoría darwinista de la evolución de especies. Recuerden que todo tiene que ver en cuanto al tamaño y forma de su pico, y dependiendo de ello, los pinzones existen en diferentes islas, ¿no? Debido a su adaptación. Listo. Vamos ahora a hablar sobre la teoría neodarwinista o sintética. Voy a hablarles un poquito sobre la historia y de ahí seguimos, en este caso, hablando sobre nuestro neodarwinismo. Pues en 1900, en este caso, años después de la muerte de Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances en los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar los interrogantes que planteaba en este caso la teoría de Darwin. Y es así que en la década de 1930 a 1940, diversos científicos incorporan estos conocimientos sobre genética a sus estudios y elaboraron la denominada teoría neodarwinista o sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, pero solucionaron en este caso los puntos para los que él no tuvo explicación. La variabilidad y la herencia, en este caso, y en este caso, pues, como menciono, la variabilidad y la herencia,
La teoría en este caso aplicó nuevos descubrimientos en la biología. Y es por ello que a continuación veremos los mecanismos en los que se basó la evolución según, en este caso, la teoría cinética, ¿no? Vamos a hablar sobre los mecanismos evolutivos, según esta teoría, ¿no? Listo. Tengo yo tres mecanismos evolutivos, en los cuales tengo la mutación, la selección natural. Esperen, voy a hacerles más grande. Ya. Tengo a la mutación, tengo a la selección natural y tengo a la deriva génica. Tengo yo, como menciono, tres mecanismos. Tengo yo la mutación, en este caso la mutación es un cambio permanente en el ADN y pues en este caso si el cambio afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por lo tanto a nuevos fenotipos. Y pues en este caso esta es una fuente de variabilidad, ¿no? Porque si yo como menciono, si existe un cambio, en este caso en el gen, pues obviamente aparecen nuevos alelos, aparecen nuevos fenotipos y por ello es una fuente de variabilidad. Las mutaciones en este caso se producen al azar, por lo que no siempre respetan una ventaja adaptiva, ¿no? Si afecta en este caso al ADN de los gametos, se pueden heredar y así pasar a los descendientes. Si hablamos en cuanto a la selección natural, el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, obviamente, ya que los recursos del ambiente donde viven, pues en este caso son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que un cambio en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados, ¿no? Y pues a este mecanismo, como menciono, lo conocemos como selección natural. Recuerden, tenemos tres mecanismos. En cuanto a la mutación, pues nosotros decimos que existe, si existe un cambio en el ADN, pues existe una fuente de variabilidad. También recuerden que estas mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptiva, ¿no? Por ejemplo, estas mutaciones pueden ser beneficiosas como no pueden ser beneficiosas. Por eso en este caso no siempre representan una ventaja adaptiva. En cuanto a la selección natural, menciono que el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos pues, del ambiente donde vive son limitados. Y recuerden que normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que un cambio en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejores adaptados, ¿no? Y a este que mencionábamos, pues a este le conocemos como selección natural. Hablamos sobre la deriva génica, que en este caso es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra. Puede dar lugar, pues, a una selección de un carácter aleatoriamente. En este caso, ¿qué quiere decir esto de aleatoriamente? Que es sin que este carácter represente una ventaja aparente o sin que éste haya variado las condiciones del entorno en el que se vive. Recuerden que solo se da en poblaciones con un número reducido de individuos, ¿no? Esta deriva genética. Como menciono, ¿qué es esto de la deriva genética? Pues es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra. O sea, todo un alelo cambia en cuanto a una generación a otra. Y pues da lugar, como mencionamos, a la selección de un carácter aleatoriamente. ¿Qué es esto de que se selecciona un carácter aleatoriamente? Pues en este caso puede presentar una ventaja aparente o también puede que haya variado estas condiciones del entorno en el que se vive, ¿no?
Puede ser, como menciono, una ventaja o puede también variar las condiciones en el entorno en el que se vive. Recuerden que esta deriva genética solo se da en poblaciones con un número reducido de individuos. Listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. Listo. Entonces nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy, ¿no? Si no existe ninguna pregunta, cualquier inquietud, nos quedaríamos hasta aquí. Ya voy a colocarles el video. Recuerden también que ya está funcionable la plataforma, entonces ya pueden subir los deberes y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta luego con todos.